Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 23, el versículo 5. Salmo 23, el versículo 5, vamos a leer primeramente. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Señor, bendiga su santa palabra. Preparas un banquete para mí, dice en otra versión, en presencia de mis enemigos. Me recibes como invitado tuyo, ungiendo con perfume mi cabeza, mi copa rebosa de bendiciones. Otra versión dice: me honras ungiendo mi cabeza. Después la última parte dice: mi copa desborda de bendiciones. Así vemos entonces este salmo muy conocido y muy lindo también. Siempre tenemos enseñanzas cuanto más repetimos la palabra. Y dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La palabra aderezar significa hermosear, embellecer, arreglar, añadir gracia, preparar algo para que luzca más bonito e impresionante. Aderezar mesa entonces significa eso: arreglarla, ponerla atractiva, con gracia. A veces cuando una persona está esperando visita, lo hace así. Prepara. Y dice: en presencia de mis angustiadores. Un angustiador es aquel que intranquiliza, preocupa, desconsuela, entristece, que causa congoja en el corazón. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y también esto significa ser honrado delante de los angustiadores. Esto Dios puede hacer. En presencia de un angustiador, Dios puede honrarnos, dice. Así que esta palabra, entonces, Dios dice que Él está con nosotros. A pesar de que también a veces está presente los angustiadores, pero Dios está con nosotros. Encontramos nosotros en el capítulo 12 de Romanos, dice: no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza. Así encontramos en Romanos 12, 19 y 20 por ahí. Sabemos que nuestra tendencia natural muchas veces queremos vengarnos, pero debemos dejar en la mano del Señor todas las cosas, cualquiera sea nuestra situación. Y como dije, en presencia de mis angustiadores. Nosotros encontramos muchos angustiadores en la palabra, como el ejército de Siria que vino a rodear a Eliseo. Eliseo era un profeta que le contaba todo al rey de Israel por dónde iba a venir el ejército. Le ayudaba el profeta Eliseo ayudaba al rey de Israel según la revelación de Dios. Y de repente vino el rey de Siria con su ejército rodeando a Eliseo y a su criado. Y su criado dice: estamos muertos. Ya no tenemos esperanza, la ciudad está totalmente sitiada. Y Eliseo le dice: no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. En el capítulo 6 de Segundo de Reyes. Y Eliseo oró y quedaron ciegos todo el ejército de Siria. Le llevaron a la ciudad y oró, y el Señor abrió la vista de ellos y se encontraba en medio de la ciudad, en medio de su enemigo. Ellos lo alimentaron. Y como dije, si el enemigo a veces nos rodea, Dios también está alrededor nuestro. Dios no nos abandona. Él está con nosotros. Así como encontramos el Salmo en Juan 10. Yo soy el buen pastor, dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, adereza mesa. Mesa significa, habla de un banquete también. En medio de nuestros angustiadores que nos quiere robar, que nos quiere matar, que quiere destruirnos. Así como el ejemplo de David,
Goliat estaba allí desafiando al ejército de Israel, a todo el pueblo de Israel, al ejército especialmente, a los escuadrones de Israel, dice. Y los israelitas estaban allí con temor, con terror ante la amenaza de Goliat. Pero apareció David. David no tenía temor. David tenía certeza. Si el enemigo está presente, también Dios está conmigo, decía David. Entonces, sabiendo David que Dios prepararía un banquete ante el enemigo, él lo enfrentó a Goliat. Ya sabemos lo que David hizo, le tiró con su piedra, le cortó la cabeza. Y esto fue como un banquete. David fue honrado allí delante de los filisteos, que eran los enemigos de Israel. Adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores. Si el enemigo acampa alrededor de nosotros, también Dios está con nosotros. Así como Nabucodonosor le quiso mandar a adorar a todos los hombres su estatua de oro. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: nosotros no vamos a adorar a tu Dios. Nosotros no adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Y nuestro Dios puede librarnos, y si no nos libra igual, no vamos a adorarlo. Y sabemos que ellos fueron echados en el horno de fuego ardiendo. Y apareció otro. Apareció un cuarto hombre que estaba con ellos. Y esto era el Señor. El Señor estaba con ellos. A pesar de que ellos calentaron su horno, lo calentó, dicen, 7 veces más el horno. Pero Dios estaba con ellos. Y sabemos nosotros que fueron librados estos hombres. Y otra vez vemos allí que Dios preparó un banquete, una victoria en medio de los enemigos, como dice nuestro versículo, en presencia de mis angustiadores. Había allí algunos que le dijeron: estos hebreos, ellos no se postran, ellos eran los angustiadores. Pero encontramos más adelante que aún Nabucodonosor se convirtió ante el Dios de estos hebreos. Entonces vemos que Dios está siempre con nosotros. Él nunca nos va a abandonar. Así como a Daniel también, cuando fue echado en el foso de los leones. El Señor lo guardó allí y cerró la boca de los leones, porque Daniel, dice, confiaba en su Dios. Y el rey Darío vino y dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y así fue, Dios lo libró. Así entonces vemos, nuestro Dios está siempre con nosotros. Él no nos va a abandonar. Siempre va a estar con nosotros en cualquier situación. Vamos a repetir nuestro versículo. Dice el verso 5: adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Mesa, dice, esta mesa siempre habla de una variedad de comida. Y cuando hay un invitado especial, encontramos en el capítulo 22 de Mateo acerca de los animales engordados, animales gordos, dice que se habían sacrificado, y hay una invitación, dice, para comer. Este animal engordado habla de Jesús. Hay una comida. Así que, hermanos, nosotros tenemos a nuestro Dios que siempre está con nosotros. A pesar de la lucha, a pesar de las dificultades, dice, Dios pone una mesa. Y dice un hermano: esta mesa de Dios sustenta a las personas para siempre. Esta mesa da sustento verdadero. Contiene la más rica, la mejor, la más grande, la más satisfactoria comida que hay. Nosotros sabemos que muchos creyentes buscan la emoción, el placer, pero la satisfacción está en esta mesa de Dios. Aquí está el banquete preparado por Dios. Dice un hermano: el chef de los chefs preparó la comida. Dice: aquel que pone la miel en la madreselva para el colibrí, el que preparó las copas cubiertas de musgos para el ciervo sediento. Nosotros encontramos en el Salmo 42 acerca del ciervo que brama por la corriente de las aguas. Y este mismo Dios
es el que prepara también para nosotros de todas las provisiones que Él tiene. Dios tiene provisiones abundantes para nosotros. Y cualquiera de nosotros podemos comer en la mesa de Dios. Solamente uno puede ser privado por incredulidad. Y a mucha gente no tiene conocimiento de esta mesa, de este banquete. Muchas personas brillantes de mente, porque este no viene por conocimiento, sino por revelación. Dice un hermano, no viene por educación, sino por iluminación. Así entonces vemos la mesa de Dios, y esto es importantísimo nosotros tener revelación, ver realmente de la mesa de Dios, de las cosas que son eternas, de las cosas que, dice un hermano, puede uno comer o sea que una persona puede vivir en un desierto con un pan duro, otro puede vivir en una mansión con un becerro engordado, pero cuando termine la vida, igual va a ser. Cuando termine esta vida, va a ser como Esaú, que vendió su primogenitura. Nosotros encontramos, por ejemplo, a Salomón, un hombre muy rico. Dice Salomón, miré todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerla, dice Salomón. Nosotros sabemos que Salomón tenía todo. Tenía huerto, no había falta nada. Pero al final de su vida dice, aborrecí, todo es vanidad y aflicción de espíritu, y aborrecí por tanto la vida, dice Salomón. Entonces, nosotros tenemos que vivir en esta vida en la perfecta voluntad de Dios. Esto es lo que realmente tenemos que vivir, bajo la ordenanza de Dios, con todo lo que somos y tenemos. Si tenemos algún talento, alguna sabiduría, tenemos que invertir sabiamente en la obra de Dios. Tenemos que usarla en la voluntad de Dios. Y nosotros podemos ser tentados como Jesús mismo fue tentado. Jesús dice, fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Y esta vida es un salón de clases, el tiempo de aprendizaje para la eternidad. Entonces nosotros tenemos que vivir en la voluntad de Dios. Y en la mesa de Dios puede haber dificultades muchas veces, a veces puede ser que no, pero lo importante es que nosotros vivamos en la perfecta voluntad de Dios. A veces podemos pasar peligros. David, por ejemplo, fracasó, pasó peligros, liberaciones, castigo, bendiciones. Así fue la vida de David. Y David, por ejemplo, dijo, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. David estaba seguro que Dios estaba con él en todo. Y así también puede ser con nosotros. Y David en una ocasión comió, cuando fue perseguido por Saúl, fue y comió, dice, pan sagrado. Vamos a leer en el capítulo 21 del primer libro de Samuel, el verso 6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. En medio de la persecución que David estaba recibiendo, estaba huyendo de Saúl, él fue alimentado con pan sagrado. Y Israel en el desierto habla de prueba. Dice la palabra que comió comida de ángeles. Pan de noble comió el hombre, dice. O pan de ángeles. Vamos a leer en el Salmo 78, el verso 25. Salmo 78, 25 dice, pan de nobles comió el hombre. Está ahí nomás. O pan de ángeles. Nosotros el sábado estuvimos leyendo cuando Elías estaba huyendo de Jezabel. Y se fue por el desierto Elías. El ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y encontró, dice, una torta cocida y una vasija de agua.
Jesús también, después de ayunar 40 días y 40 noches, donde fue tentado por el diablo, vamos a leer el capítulo 4 de Mateo, versos 10 y 11. Mateo 4, 10 y 11. Dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y les servían. Así vemos entonces, ángeles les servían. El apóstol Pablo estaba en prisión y dice él, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Filipenses 4:18. Entonces muchas veces nosotros pasamos prueba, podemos pasar prueba, y allí vamos a conocer también lo mejor de nuestro pastor. Vamos a comprender la abundancia de su provisión, y el enemigo no nos va a impedir. Sabemos que Dios tiene control de cualquier situación. Así como dice en nuestro versículo, adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Delante de mí, dice David. Hay una mesa allí, y dice, entre la mesa y nosotros puede haber un horno, dice un hermano. El horno puede haber ahí. O puede haber algunos leones, o puede haber otra cosa. Pero si Dios dice, este es el camino, nosotros tenemos que tomar los pasos. Y estaremos teniendo un banquete. Nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Números y en el libro de Deuteronomio, acerca de las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio estaban 3 en la tierra de Canaán y 3 en el desierto. En el libro de Josué y en el libro de Números es lo que tenemos. Entonces, dice que cuando una persona mataba a otro sin intención, tenía que ir a entrar a las ciudades de refugio. Y por el camino había señalización hacia dónde estaba la ciudad de refugio. Las ciudades de refugio. Y si uno le mató sin intención a su prójimo, tenía que ir a entrar, el fugitivo tenía que huir y llegar allí. Y la persona que estaba en la ciudad de refugio le daba la hospitalidad y seguramente lo metía allí, lo bañaba y ponía un banquete ante él. Y sus enemigos ya no podían hacer más nada. Así dice nuestro versículo, el Señor prepara una mesa delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos. Sabemos que nuestro refugio es el Señor Jesucristo. Nosotros, por ejemplo, hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Las personas que no han aceptado a Jesús, ellos son culpables. Nosotros que hemos aceptado a Jesús, vamos a ser declarados inocentes. Hemos matado sin intención. Y aquellos que no reciben a Jesús, ellos no van a ser declarados inocentes. Y así nosotros encontramos que David, por ejemplo, tenía muchos enemigos. Muchas veces enemigos sin causa y otras veces enemigos por su causa. Enemigos por sus pecados privados. Y dice la palabra que David era un hombre de guerra, un hombre que había derramado mucha sangre. Así le dijeron a Absalón, dice, tu padre es un hombre de guerra. Pero el cántico de David dice, Dios es el quien adiestra mis manos para la batalla. Dios le enseñó a David cómo pelear y Dios le capacitó a David con su fuerza. Y cuando nosotros seguimos en el camino de Dios, siempre va a haber enemigos. Esto es así. Un hermano cuenta que dice, hay personas que le odian a un predicador, por ejemplo. No le odia a la gente que lo escucha, dice, pero al predicador lo odia. Aunque la misma persona cree en la misma cosa. Y a veces hay creyentes que pueden decir, yo no tengo enemigos. Pero aquellos que andan con Dios, siempre a veces va a aparecer enemigo. Lastimosamente a veces así pasa, y hay el creyente, como Jesús mismo dice, sin causa le aborrecieron a Jesús. Y así también nosotros. Entonces, a veces hay personas que pueden tergiversar las cosas que tal vez nosotros decimos, nuestra palabra. Y en Proverbios 18:14 dice, hay amigos más unidos que un hermano.
Y ese amigo que se une a nosotros es el Señor Jesucristo. Él es el amigo más unido que un hermano. Y Él quiere que nosotros echemos nuestra carga sobre Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice la palabra. Nosotros estuvimos leyendo en estos días que no tenemos que pelear contra carne y sangre. Nuestro enemigo, nuestro adversario, sabemos que es el diablo. Entonces, hermano, el Señor puede poner mesa, adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Entonces, hermano, en esta vida nosotros no tenemos que descuidar las cosas de Dios. Si nosotros descuidamos las cosas de Dios en esta vida, estamos malgastando nuestra vida. Cuando andamos nosotros a la deriva, el diablo se va a encargar del resto, ¿verdad? Como dije, nosotros podemos ser tentados. Jesús mismo fue tentado. Pero donde está el enemigo, allí está también el gran pastor de las ovejas. Está con nosotros. Si el enemigo se levanta como río, dice el Espíritu de Jehová, levantará bandera contra él. Así cuando Israel andaba por el desierto, nosotros sabemos que un desierto es un lugar donde no hay nada, un lugar seco, podemos decir. Dios estaba con Israel. Dios lo cuidó, Dios lo protegió, Dios proveyó todo lo que ellos necesitaban. Así que, hermano, nuestro Dios está con nosotros. A pesar de que esté presente el enemigo, el buen samaritano va a estar con nosotros. El buen samaritano es aquel que le ayudó a este hombre abandonado, moribundo. Así que nosotros tenemos que aprovechar de esta mesa que está delante de nosotros, de tener una vida abundante. Podemos gozar de una vida abundante nosotros ahora, porque esta mesa llena de provisión está delante de nosotros. A pesar de todo, vamos a leer otra vez nuestro versículo. El mismo verso 5 vamos a repetir. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. El ungimiento habla de honor y poder también con Dios. Y que cuando la copa está rebosando, esto habla de plena abundancia. Plena abundancia. Y el apóstol Pablo dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, dice, las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable riqueza de Cristo. Nosotros tenemos riqueza en Cristo. Tenemos que apropiarnos de la riqueza. Nosotros sabemos que muchos cristianos viven y mueren en la oscuridad, en la ignorancia, en una vida de pobreza espiritual. Nosotros tenemos que echar mano de la riqueza que Cristo ganó para nosotros. Tenemos que comer en la mesa de Dios como Mefiboset. En el capítulo 9 de segundo de Samuel, encontramos a Mefiboset, que siempre comía, dice, a la mesa del rey. Mefiboset era un hombre lisiado de ambos pies. Y cuando Mefiboset se sentaba a la mesa de David y comía, estaba banqueteando allí, no se veía que él era lisiado. Estaba escondido cuando él se sentaba, la condición de Mefiboset. Y esto habla que Dios nos ve perfecto a nosotros en Cristo Jesús. Bajo la sangre de Jesús Dios nos ve perfecto. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice un hermano que los padres, dice, quieren que sus hijos sean exitosos. Y cuanto más Dios dio a su Hijo y con Él nos dio toda la cosa. Dios nos dio a Jesús en el pesebre, a Jesús en la cruz, a Jesús en la tumba y Jesús resucitado. Y esta es una prueba que Dios está por nosotros. Vamos a leer en el capítulo 9 de segunda de Corintios, 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
Es poderoso Dios, es capaz de hacer que abunde en nosotros, dice, toda gracia. Dios es capaz de suplir todas nuestras necesidades cuando Él vive dentro de nosotros, dice otra versión. Dios quiere que nosotros cada uno tengamos lo mejor. Entonces la mesa de Dios no debe ser medido por abundancia material o temporal, sino por la abundancia espiritual. A veces puede haber personas que se sientan en una mesa rica, una mesa abundante materialmente hablando, pero espiritualmente están muertos de hambre. Dios quiere que primeramente nosotros seamos ricos en fe y que podamos ir creciendo en Cristo. Así que el único requisito para venir a la mesa de Dios es que tenemos que reconocer nuestra necesidad. Dios no hace diferencia quiénes somos. Todos los creyentes somos valiosos delante de Dios, como cualquier otro. Y Dios proveerá exactamente lo que necesitamos en nuestra vida cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad y vivimos por fe. Entonces esta ya depende de nosotros para aprovecharnos de la mesa abundante de Dios. Dios puede proveer entonces mucho más rica, más placentera que la del pecador y del creyente carnal también. Entonces dice, vamos a repetir para terminar. 23. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Como dije, muchas veces nosotros podemos enfrentar luchas, dificultades, y dice un hermano, no tenemos que asustarnos de la muerte misma, ni aún de la muerte, porque dice en el capítulo, en 1 Corintios capítulo 3, dice, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, dice. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Dice este hermano, aunque la muerte parece triunfar, y dice el creyente se rinde a su frío abrazo, dice, la muerte es el portal de la vida. Y mientras que los seres queridos se quedan junto al féretro llorando, el creyente se une a los goces eternos, dice. Así que en Cristo no hay derrota. Nosotros morimos y la gente queda llorando acá por nosotros, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Pero si llora por nosotros acá. Y nosotros entramos y gozamos ya con el Señor. Entramos en los goces eternos. Vamos a gozarnos para siempre con el Señor. Así que, hermano, no hay derrota en Cristo Jesús. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Podemos poner entre los angustiadores a la muerte, pero allá arriba uno ya está gozando. Una mesa y un banquete ya con Dios para siempre. Así que, hermano, gracias al Señor por su palabra, porque aquí en esta palabra hay banquete. Tenemos que entrar, escudriñar, orar, y vamos a tener un banquete constante. Como dije, de mucha gente están escondidos. La gente busca a veces otra cosa, emociones, placeres, pero nosotros tenemos que experimentar este banquete. Cuando experimentamos esto, ¿quién nos va a quitar? Ya tenemos esta experiencia. El problema es que muchos creyentes no experimentan. Por eso algunos dicen, yo no creo en Dios, inclusive algunos dicen. Porque no tiene esta experiencia, no tiene comunión, nunca tuvo un banquete con el Señor. Vamos a dejar hasta aquí. Señor bendiga su santa palabra.